Eh, bueno, cuando nosotros propusimos para este seminario Clínica y Actualidad, pretendíamos abrir interrogantes sobre la clínica en su versión actual. Borges decía que no se elige un tema, sino que el tema nos elige a nosotros. En el flyer anunciamos que hablaríamos de los modos de la transferencia, de fantasías y fantasmas, y por último del discurso y lazo social. Pero no fue posible comenzar por los dos primeros sin desarrollar el último, y sin recurrir a antiguos textos de Freud y de Lacan, donde su decir recobra plena vigencia. Desde la conversación de la vez pasada, nos quedó flotando la pregunta de qué es lo que puede explicar el pasaje de la rivalidad a la hostilidad que se hace tan presente en la subjetividad de nuestra época. Nos preguntábamos si no nos estamos deslizando cada vez más al terreno de la política. Pero, retomando lo ya planteado por Freud y Lacan, podemos autorizarnos por lo que ellos aportan para pensar lo social. Partamos de la afirmación freudiana de que la psicología individual es siempre psicología social y de la definición de Lacan del discurso como lazo social que ordena y regula la posición del sujeto y sus modos de relación al otro. Aclaremos la diferencia entre la política como gestión de lo político en su condición de institución de lo social. En dos oportunidades, si bien atraviesa casi toda la obra la posición política y la política en Lacan, en dos oportunidades habla explícitamente de la política. Una es en 1958, en la dirección de la cura y los principios de su poder, y otra en 1967, en el seminario de la lógica del fantasma. Voy a traer una cita textual de la dirección de la cura. Lacan dice, el analista es menos libre en su estrategia que en su táctica. Es aún menos libre en aquello que domina estrategia y táctica, a saber, su política, en la cual haría mejor en ubicarse por su falta en ser que por ser. Para decir las cosas de otra manera, su acción sobre el paciente se le escapa junto con la idea que se hace de ella, si no vuelve a tomar su punto de partida en aquello por lo cual esta es posible. La dirección de la cura es un texto donde Lacan trata de clarificar hacia dónde se conduce un psicoanálisis. Y yo agregaría que podemos pensar no solo hacia dónde se conduce, sino desde dónde se conduce. La frase me resultó en los primeros tiempos bastante enigmática. ¿Qué es esto de la táctica, la estrategia, la política? A ver, si bien la política en el diccionario figura como arte de gobernar, en un sentido más amplio, se la define como el arte o la maña con que se conduce un asunto, un negocio, o cómo se emplean medios para la consecución de un fin determinado. En cuanto a la táctica y la estrategia, también se puede definir la táctica como el arte de disponer y ejecutar las operaciones militares, pero también ampliarla en el sentido de disponer, mover, emplear los recursos, las tropas sobre el campo de batalla, según las armas, según las condiciones del terreno, según las disposiciones del enemigo, etc. Y la estrategia, también como arte, pero en este caso de dirigir las operaciones. La estrategia es, en sentido general, la habilidad para dirigir un asunto. Entonces, ahí me parece que se aclara
esto de táctica y estrategia como dos dimensiones de la política, que uno podría pensar en el análisis, la táctica vendría a poder resumirse así muy escuetamente en la interpretación, la estrategia en la posición del analista en la transferencia, y la política, que en este caso está referida del ser y de la falta del ser, que me parece que nos remite, como siempre, a esto de Ulloa, del estar analista. Bueno, la otra frase de Lacan del seminario 14 es cuando él dice textualmente: no digo la política es el inconsciente, simplemente, dos puntos, el inconsciente es la política. También puede resultar enigmática en principio. Me parece que con la lectura posterior del seminario 17 y el lazo social, uno puede pensar, bueno, el inconsciente está determinado por el lazo social y a la vez el lazo social determina el inconsciente. Hay un artículo que es de 2017, que en Rosario 12 le hicieron una entrevista a Miller, donde Miller trae esta frase de Lacan. Pero primero cita a Marcel Gouchet, que es un filósofo y político. No, es un filósofo que hace una lectura política. Miller dice que es bastante lacaniano. Gouchet dice: es en esto que está lo específicamente político. Es el sitio de una fractura de la verdad. Y habla de la fractura social. No es que la verdad no existe, sino que está dividida, como tantas veces también nosotros sostenemos. Solo puede ser dicha a medias. Respecto del inconsciente es la política, Miller dice que es una variante que hace Lacan sobre el inconsciente es el discurso del otro. Está hablando de un inconsciente transindividual, no de un inconsciente colectivo, pero sí de un inconsciente transindividual. También, si vamos al seminario 17, la política y el inconsciente quedan articulados claramente en relación al discurso del amo, porque el discurso del amo está pensado por Lacan en este sentido, también en lo político, y también como discurso del inconsciente, o sea que coincide una cosa con la otra. Bueno, después yo trabajé algunas cuestiones de la agresividad en psicoanálisis, pero le voy a dar la palabra a Rosa, porque me parece que lo podemos dejar para el final. Bueno, muy bien. Gracias, Mirta. Bueno, primero quiero decirles que armamos el seminario también pensando y motorizadas por los intercambios que tenemos en el seminario, así que yo parto de algunas de las cuestiones que quedaron como pregunta, y por eso vuelvo nuevamente, no para responderle a las preguntas, pero para dar alguna vuelta y poder pensar juntos, vuelvo nuevamente al texto de Freud, El malestar en la cultura. Porque encuentro una idea en el malestar de la cultura que me parece bastante afín a otra idea que vengo leyendo de algunas reflexiones de Gustavo de Sal, y por eso traigo esta cita y para que la trabajemos. Freud sostiene en el malestar en la cultura que existen dificultades inherentes a la cultura e inaccesible a cualquier intento de reforma, ¿no?
Además de la necesaria limitación pulsional, nos amenaza el peligro de un estado que podríamos denominar, dice Freud, miseria psicológica de las masas. La miseria psicológica de las masas es un peligro que se hace más inminente, dice Freud, cuando las fuerzas sociales de cohesión consisten primordialmente en identificaciones mutuas entre los individuos de un grupo, mientras que los personajes dirigentes no asumen el papel que deberían en la formación de la masa, o sea, el liderazgo, ¿no? O sea, mientras la formación del grupo es identificación mutua y no hay quien lidere. Mirta hablaba hace algunos encuentros de el lugar, bueno, hoy tomaba la cuestión del lugar del amo, la cuestión del lugar también del encarar el semblante del poder, ¿no? Como necesario en la Constitución. Para el poder también la pregunta es: ¿el poder para qué? ¿No? ¿Cuál es el fin de ese poder? En ese sentido, escuchaba la vez pasada un comentario de un empresario de música, un empresario que trabaja en Estados Unidos, respecto de un hecho que me parece como bastante figurativo de esto que es, entre otras cosas, lo que nos viene pasando, de lo que sucede el año pasado en Estados Unidos con el manejo de la cuestión de la pandemia y con el manejo de la cuestión de la vacunación. Al comienzo de la pandemia, Trump inyecta a los laboratorios una cantidad de dinero para poder hacer que se llegue a la vacunación antes de las elecciones. A medida que el tiempo pasa y eso no es posible, se va desplegando paralelamente a esto, él va desplegando un discurso, no sé si lo recuerdan, que minimiza la pandemia, minimiza los efectos de la pandemia y minimiza la importancia de la vacunación. Una vez que asume Biden, los ciudadanos quedan fijados a ese discurso y no quieren vacunarse. Los estados donde había ganado Biden no tienen dificultades en vacunarse, y los que eran trampistas, los que fueron trampistas no deciden vacunarse, quedan como pegados a ese discurso anterior, ¿no? Gustavo de Sal se pregunta cómo se produce, en la pregunta que se hace de cómo se produce el paso de una psicosis de un sujeto singular al discurso conspiranoico con que cientos de miles de personas se identifican, ubica, para encontrar alguna respuesta a esta pregunta, lo que él llama el punto de catástrofe. Dice que el punto de catástrofe hay que ubicar el punto de catástrofe en cada época. ¿Qué es el punto de catástrofe? El punto de catástrofe se produce, para De Sal, cuando ciertas condiciones históricas generan una inconsistencia irresoluble en el mito social corriente. Es decir, cuando la estructura narrativa de una determinada sociedad es perforada por la acción imprevista de un acontecimiento que no puede ser reintegrado a dicha narrativa. El discurso político es una parte fundamental del mito social y, por ende, su credibilidad es decisiva a la hora de suturar la pérdida de sentido. De Sal sostiene que la acción corrosiva del neoliberalismo ha desvalijado las reservas morales de las sociedades donde domina, junto con la impotencia de lo político para salir en auxilio del mito social herido, impiden el trabajo de reparación del punto de catástrofe y de la continuidad significativa. La pandemia, la crisis política y el desplome de la economía han levantado el velo hipnótico del neoliberalismo, sostiene De Sal, y dejado demasiado a la vista en nuestro lugar de objetos hipervigilados, consumidores consumidos. Encontré una frase de Erich Fromm que me parece que es una frase bastante anterior a la pandemia, bastante anterior a esta década, digamos. Es una frase antigua, pero que me parece que ya estaba ahí el germen de lo que nosotros venimos trabajando y lo que nos parece que es una característica de la época, ¿no? Es una frase, un ensayo que se llama Sobre la desobediencia, haciendo referencia al capitalismo y a la burocracia.
Él resalta que ahora el individuo se hace la ilusión de que actúa voluntariamente, lo cual tiene una consecuencia nefasta. ¿Quién puede desobedecer cuando ni siquiera se da cuenta de que obedece? La pregunta por cómo se rearmará el tejido, por cómo, digamos, cómo se arma esto, se rearma o se reedita el mito social, es una pregunta que no tenemos todavía, por supuesto, respuestas. Sí, me parece que podríamos preguntarnos por, en este contexto, cuáles son nuestras complicaciones como analistas, ¿no? Me parece que esta sí es una pregunta que podemos darle una vuelta. En 1931, en momentos en que la amenaza de Hitler se hace presente, Freud agrega una frase al malestar en la cultura, que es la siguiente. La sintetizo la frase con la que termina el malestar en la cultura. A mi juicio, el destino de la especie humana será decidido por la circunstancia de sí, y hasta qué punto el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas de la pulsión de agresión y de autodestrucción. En lo social, decíamos, siguiendo el texto freudiano, que en lo social excluir la lucha y la competencia de las actividades humanas no es posible. Pero también marcábamos, eso es algo de lo que es una pregunta que me siguió trabajando todo el tiempo, desde el anterior encuentro, con una pregunta que retoma Verónica, también marcábamos que la rivalidad no significa necesariamente hostilidad, y solo se abusa de ella para justificar esta, ¿no? Hemos conversado acerca de cómo en nuestra época se ejerce un dominio silencioso. La magnitud de alcance de ciertos imperativos, en contrapartida a estos imperativos, decimos, el discurso analítico implica un lazo social inédito que no se sostiene en ninguna voluntad de dominio. En nuestra práctica estamos, sin embargo, digamos, más allá, justamente en esta diferencia, no estamos exentos de que se nos presenten dificultades en este sentido, ¿no? En el sentido de la agresividad, en el sentido de esta cuestión en la transferencia. Hoy definía la transferencia negativa como resistencial. Ahora bien, ¿cuántas veces hemos verificado la eficacia de atravesar algunos momentos álgidos de fenómenos especulares de agresividad que resultaron luego fecundos? El trabajo implica allí no responder en esa línea de yo a yo que Lacan ubicaba en el esquema lambda, sabiendo que solamente pasando por ella, por algún eje imaginario, que puede accederse a lo que ubicaba en ese momento Lacan como el eje simbólico del sujeto al otro, como la clave de la intervención. Y volviendo a la pregunta por cuáles son en este momento las dificultades, me parece que teniendo en cuenta que la transferencia es el lazo, considerando que aún estamos todos afectados por lo que nos viene pasando, creo que preguntarnos por nuestros puntos resistenciales es una pregunta importante. También creo que cada uno de nosotros sabe y decide qué aspectos son los que tendría que poder apartar en el trabajo, como analista, o sea, qué nos hace a nosotros resistencia, ¿no? ¿Qué nos ubica en esa línea? Sobre todo en este momento donde rápidamente eso puede pasar de la competencia a la violencia, ¿no? Creo que es un trabajo que nos compete a cada uno. Y recuerdo nuevamente en este sentido la idea de Julián, de la posición del sabio, que me parece tan simple en cómo la transmite y me parece tan importante ubicando la cuestión de la disponibilidad, ¿no? El sabio no tiene ni idea, ni posición, ni yo, dice Julián. Lo imposible, entonces, no es nuestra tarea, sino sostenernos en un ser, como analistas. Nuestra función, dice Lacan en el seminario 17, eventualmente puede llegar a ser la de un discurso. Y la posición del analista está esencialmente hecha de objeto A.
esta vertiente de la operación analítica en relación al narcisismo y a sus fenómenos, también encontramos una vertiente de esta complicación, digamos, o de esta operación, en la cuestión del narcisismo, en la cuestión del lugar como analistas en el seminario 11, es la última idea que querría transmitirles. Cuando se pregunta en el seminario anterior, en el de la angustia, Lacan, en qué lugar nos ubica el paciente y qué lugar debemos ocupar para responder adecuadamente, creo que encuentro una respuesta, por supuesto, en todo el seminario de la angustia, pero también da otra en el seminario siguiente, en el seminario 11. Allí él, ubicando la forma de ligadura en la masa, la cuestión del objeto y de la mirada, la hipnosis, dirá: el mecanismo fundamental de la operación analítica es el mantenimiento de la distancia entre el ideal y el objeto. El analista debe abandonar la idealización, lugar en que nos coloca el paciente por la propia estructura del sujeto supuesto saber, para servir de soporte al objeto separador, en la medida en que su deseo le permite, el deseo del analista nos permite, mediante una hipnosis a la inversa, encarnar al hipnotizado. En el discurso analítico, ubicando al objeto A en el lugar de la gente, recordemos que la gente no es forzosamente aquel que hace, sino aquel a quien se hace actuar, el analista ocupa el lugar del semblante, es el analista del cuerpo. Entonces, por medio de este particular lazo, el sujeto se manifiesta en su ansia, en lo que causa su deseo. Ansia como falta, como agujero, bueno, para seguir conversando. Mirta, ¿vas a tomar la otra cuestión de la agresividad? Bueno. Yo fui a buscar la agresividad en psicoanálisis. Es un texto bastante, de los primeros, un texto de 1948. Pero me parece interesante alguno de los planteos, ¿no? de Lacan. Él ahí plantea que la agresividad es la tendencia correlativa de un modo de identificación que llamamos narcisista y que determina la estructura formal del yo y del registro de entidades características de su mundo. Les voy a leer directamente desde el texto la cita, la primera cita. La agresividad ligada a la relación narcisista y a las estructuras de desconocimiento y de objetivación sistemáticos que caracterizan a la formación del yo. A la úrbil de esta formación, aunque enajenante por su función extrañante, responde una satisfacción propia que depende de la integración de un desaliento orgánico original, satisfacción que hay que concebir en la dimensión de una dehiscencia vital constitutiva del hombre, y que hace impensable la idea de un medio que le esté preformado. Libido negativa que hace resplandecer de nuevo la noción heraclitiana de la discordia, considerada por el Efesio como anterior a la armonía. Me pregunté por qué está citando a Heráclito y qué es lo que trae con esto de la armonía y la discordia. Y entonces me puse a revisar, a ver qué encontraba de Heráclito, porque bueno, a Heráclito lo asociamos siempre con la famosa frase de no se entra dos veces en el mismo río. Pero resulta que esa frase no es la frase textual de Heráclito, sino que es la versión que da Platón, que tenía sus discusiones con Heráclito, en el Cratilo. En el Cratilo, esta frase de no se entra dos veces en el mismo río. Pero la frase de Heráclito era textualmente: en los mismos ríos entramos y no entramos, somos y no somos.
que se traduce para mayor claridad en los mismos ríos, entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Heráclito es considerado el filósofo del devenir. Y algunos dicen que es el primero en negar el principio de no contradicción. Esto porque él afirmaba que los opuestos no se contradicen, sino que forman una unidad armónica. Armónica, pero no estática. Es ahí donde entonces se puede pensar la cuestión de la discordia y la armonía. Entonces, se cuenta que había un poeta que decía, ojalá se extinguiera la discordia de entre los deseos y los hombres. Y que Heráclito le respondió, pues si se extinguiera la discordia, no habría armonía. Este es uno de los principios que fue criticado por Platón, porque en esta cuestión del devenir perpetuo y la lucha de los opuestos, Platón lo que le contesta a Heráclito es, si nada es estable, se niega la posibilidad de un saber definitivo. Con lo cual podríamos coincidir ampliamente. Y volviendo al texto de la agresividad en psicoanálisis, Lacan trae como la noción que está dando de la agresividad en relación al narcisismo hace concebir el papel de la agresividad en las neurosis modernas y en el malestar de la civilización. Él va a retomar la dialéctica del amo y el esclavo y va a retomar también de Platón la dialéctica común a las pasiones del alma y las pasiones de la ciudad. Les voy a leer dos citas para terminar. Lacan dice, en el límite entre la anarquía democrática de las pasiones y su nivelación desesperada por el gran moscardón alado de la tiranía narcisista, está claro que la promoción del yo en nuestra existencia conduce, conforme a la concepción utilitarista del hombre que la secunda, a realizar cada vez más al hombre como individuo, es decir, en un aislamiento del alma cada vez más emparentado con su abandono original. Y termina el texto de la agresividad en psicoanálisis diciendo, es a ese ser de no nada a quien nuestra tarea cotidiana consiste en abrir de nuevo la vía de su sentido en una fraternidad discreta, por cuyo rasero somos siempre demasiado desiguales. Bueno, hasta acá. Rosa, quería hacerte una pregunta sobre el comentario que hiciste de Gustavo de Sal, que él habla del punto de catástrofe. Pensaba, lo que yo entendí es que hay como un acontecimiento que no se puede integrar en la narrativa, ¿no? de una sociedad. Eso me hizo pensar en las neurosis actuales. Nada, eso. No sé si vos podés decir algo. O estoy, bueno, él habla de la psicosis, ¿no?
estaba silenciada. Sí, me parece que de Sal lo toma, lo que entiendo de Sal lo toma para encontrar esa especie de punto de convergencia entre un delirio singular, un delirio de alguien en particular, con algo que se llama un delirio, dice, conspiranoico. Bueno, lo que se viene escuchando, él analiza la cuestión de, bueno, de los fenómenos, de los sucesos del Capitolio, digamos, de las cuestiones en distintos lugares, pero me parece que lo que él llama punto de catástrofe tiene que ver en este caso, con la cuestión de los efectos de la pandemia, digamos, como un real que, bueno, cuyos efectos estamos como tratando de pensar ahora, pero que él hace un análisis en función de la cuestión del delirio y de la psicosis, pero me parece que es un modo también de pensar, bueno, cómo se rearma, como pregunta la cuestión alrededor de este agujero, que es un agujero nuevo, digamos, esto, bueno, el mito, lo que se puede suturar, lo que no se puede suturar. Me parece que ahí, vos decías de las neurosis actuales, pensando en la cuestión de lo que trabajaba... Sí, por esto de que no hay un proceso psíquico, ¿viste? Recordaba, más o menos así, yo no, de Freud, ¿no? Como que había un pasaje al acto, o, no sé si lo decía así, pero que no había un proceso psíquico que procesara ese acontecimiento, como traumático, digo. ¿No? Creo que Freud hablaba de las neurosis actuales en la guerra, trae ejemplos de la guerra, no me acuerdo bien el texto. Creo que de las neurosis de guerra, ¿no? Me parece que hablaba de las neurosis de guerra. Sí, sí. Sí, lo pensé por esto de este acontecimiento como punto de catástrofe que no se puede integrar en la narrativa. Sí, lo que dice de Sal es cómo se arma la cuestión de, me parece, porque esa es una reflexión que nos acercó en su momento nadie al artículo de Sal ahí. Es una reflexión de Sal, no lo ubico en un texto, lo que dice este punto de catástrofe, porque es como bien actual. Me parece que lo que él también hace es un análisis para mí hiper interesante, que es por qué se ubica la cuestión del goce del otro en la conspiración, en un personaje, ¿no? Entonces dice, en la cosa conspiranoica se ubica no me sale el nombre ahora del creador de Microsoft. Bill Gates. De Bill Gates. ¿Por qué se ubica a Bill Gates como el gran gozador de la cosa? Y dice, bueno, de alguna manera Bill Gates, se sabe de Bill Gates, que es alguien con mucho poder, pero además es alguien también que ha ayudado en muchas cuestiones a los países del tercer mundo. Y entonces hay algo del armado de la pregunta por el goce del otro en esto de, bueno, ¿me da a cambio de qué? ¿Me da? Donde la figura de Bill Gates se arma como el gran gozador de, y no así la de otro gran, digamos, empresario de la cuestión de las de comunicaciones, todo esto, que es otro personaje, bueno, que no es tan conocido, y que no tiene ninguna cuestión en la ayuda social, pero digo, se arma, me parece interesante en Sal cómo se arma la relación entre el discurso, entre el delirio singular y la cosa de la conspiración, donde hay una cantidad de gente que se une a esa idea, donde engancha alguna cuestión particular, singular de cada uno, ¿no? Es interesante, sí, como para seguir charlándolo y leyéndolo. Igual a mí cuando habla del punto de catástrofe, que no tiene que ver con lo que me dispara, cuando trabajamos René Tom
y trabajamos la teoría de las catástrofes. Sí. A mí me había resultado sumamente interesante. Por supuesto, es una teoría, la teoría de las catástrofes es totalmente ligada en la época a la teoría del caos y la teoría de los sistemas disipativos. Y a mí me gustaría retomar algunas cosas de eso, porque me parecía, después de leer algunas cosas de Pirgolín, cómo podríamos pensar la constitución subjetiva desde los sistemas disipativos y cómo eso también se relaciona y se podría pensar en la constitución social. Pero bueno. Mirta, ¿qué son los sistemas disipativos? Son los sistemas que están, cómo pensar un sistema, en vez de pensarlo como una estructura cerrada, se piensa como un sistema que puede reaccionar ante pequeños estímulos de manera catastrófica, con grandes resultados, o viceversa. Pero lo que sucede es que no se puede volver al punto original. Y lo otro que sucede es que es azaroso y no puede preverse. Entonces, no puede ni preverse ni imaginar los resultados posteriores. Me parece que es sumamente interesante pensarlo. Bueno, de hecho, Lacan cita en el seminario 19 a mi amigo René Thorn, y partiendo de las matemáticas, él hace una extensión a todos los ámbitos, a la poesía, a la sociología, a la filosofía, partiendo desde la matemática. Y bueno, y después están todos los desarrollos de la teoría del caos y que es la teoría también de los sistemas disipativos. Podría traer un pequeño resumen de lo que habíamos trabajado en aquel momento. Fue como hace 2 años más o menos eso, ¿no? Sí, porque sí, me acuerdo cuando trabajamos la película de Corre Lola Corre. No sé si se acuerdan. Que justamente hablaba de eso. La recomiendo para pensar eso porque está buenísimo. Bueno, pero también decía esto en relación a que pensamos la catástrofe, generalmente pensamos catástrofe como, bueno, podemos pensar la pandemia como una catástrofe, pero para nosotros tiene siempre un sentido negativo lo catastrófico. Cuando a partir de estas teorías uno puede pensar la catástrofe en el cambio de estado de un sistema. Entonces, bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos que da Thorn es el hielo. Cuando el agua, por efecto del frío, pasa a ser hielo. Eso es una catástrofe. Eso es un ejemplo de catástrofe, en el sentido de la modificación de ese sistema. Pensaba también esto de la pandemia, ¿no? Que al principio mucha gente decía, bueno, esto nos va a hacer salir distintos de esta situación, esto nos va a hacer encontrarnos con otras posiciones, con mejor posición frente a la vida y frente a los otros. Y bueno, me parece que los hechos muestran que no están así, que si bien en algunas situaciones aparece lo mejor de cada uno, en otras también aparece la mayor miseria y lo peor de cada uno, ¿no?
Y yo estaba pensando cómo se contrarresta la miseria psicológica de las masas de la que habla Freud. Cómo se genera algo. Me hacía acordar algo que decía Rita Segato, yo tendría que buscar en dónde, pero el otro día pasaron, seguramente lo vieron, o la mayoría estuvo viéndolo, a un pedacito, se andaba circulando por las redes, un recorte del programa, debo decir, con Viviana Canosa y Gustavo Garzón, donde Gustavo Garzón quería decirle a Viviana Canosa que ella tenía un modo muy agresivo de decir las cosas y a veces había dicho, no podía hablar, porque, o sea, él hablaba y él insistía, ¿no? Con una tranquilidad increíble, mientras ella hablaba encima, ¿sí? Y bueno, todo el tiempo está como ese efecto imaginario. En Sobredosis de TV el sábado, digo, y no estoy hablando de política, o por lo menos de una cosa partidaria, ¿no? Mostraban a Patricia Bullrich diciendo que el problema de Colombia era geopolítico y entonces lo ligaba a Venezuela y había un periodista que le preguntaba, ¿pero cómo lo pensás? Pues yo lo siento así, lo siento, creo que es así y punto. O sea, no hay argumentos que sostengan lo que se dice. Lo que se dice tiene como un efecto de consistencia imaginaria, donde pareciera que están discutiendo Viviana Canosa y Gustavo Garzón y en realidad no están discutiendo, porque ella habla de cualquier cosa encima y no están manteniendo ningún argumento de dialéctico, no hay ningún tipo de dialéctica ahí. Y decir, yo digo dialéctica en el sentido que entendemos la dialéctica, ¿no? De que yo digo algo, una pregunta, eso te deja pensando, vos decís algo, me genera una pregunta a mí, ¿no? Como aparece en Intervención sobre la transferencia, la lectura que hace Lacan del análisis de Freud con Dora. No hay ningún tipo de intercambio serio, es todo una consistencia imaginaria que me parece que apunta directamente a esto de la miseria psicológica de las masas. Me hiciste acordar que Aleman dice que a él lo sorprendía mucho cuando le venían comentarios de Argentina respecto de, che, pero mirá qué incoherencia, ayer dijeron tal cosa y hoy dicen tal otra, ayer dijeron que la vacuna envenenaba y hoy dicen que el problema es que no hay vacunas, y así distintos ejemplos. Y él decía, a mí no me sorprende para nada, porque somos nosotros los que estamos en búsqueda del sentido, pero hay quien se autoriza a decir cualquier cosa, y ayer una cosa y mañana otra, sin ningún problema, porque eso es típico en el discurso neoliberal. Se puede cambiar de sentido sin demasiado problema, se puede, no hay contradicción, no hay fundamento, no hay, bueno, me hace acordar esto que vos traías. Sí, volvemos al corte narrativo, ¿no? No hay una historia, no hay archivos que revisar. Sí, quizás se junta también con lo que decía Patricio, ¿no? De esto de como falta el proceso, falta un proceso de un lugar al otro, no se entiende, es un salto. Bueno, yo no les voy a adelantar pero lo que vamos a hablar de Han dice que el neoliberalismo instala un tiempo presente, ¿no? Donde no hay posibilidad de revisar el pasado, ni siquiera proyectar al futuro, y la pandemia ha hecho eso. O sea que no sé si no es un proyecto del neoliberalismo, pero digo,
más allá de teorías conspiranoicas, ¿no? Kant dice eso, no hay posibilidad de ni revisar el pasado, digo, asentarse en el pasado, saber de dónde uno viene, y en todo caso ni siquiera proyectar el futuro, ¿no? Y con las redes pasa un poco lo mismo, ¿no? Hoy uno se informa con ese pedacito que alguien recortó y que te lo pusieron y que para vos esa es la noticia. A mí me pasa todo el tiempo y además uno circula en ámbitos en donde todos pensamos más o menos lo mismo y nos llegan más o menos las mismas cosas y cada uno refuerza su lugar. Sí. Sí, bueno, por eso digo, tienen tanta posibilidad de instalar hoy una verdad y mañana otra, porque por esto mismo. No hay una línea de tiempo narrativa. Ayer se dijo una cosa, mañana se dice otra. Digo, hoy pueden decir que los malos son algunos y mañana son otros, digamos. No tengo la respuesta, obviamente, pero en esto que decía Vero de quedar tan capturados por lo imaginario, la idea va, por ahí me gustaría que pudiésemos pensar, no sé la respuesta, cómo salir de eso, ¿no? Porque nos deja como en lugares como muy, digamos, esto que decía Pilar, ¿no? Uno tiene amigos y las redes reciben las cosas que le mandan los amigos y terminamos como todos pensando de un lado o todos pensando del otro, ¿no? Entonces, ¿cómo armar como algún puente en eso o algo que nos permita como salir de esa cosa como tan de rivalidad y más que rivalidad, de agresividad? Claro, porque si fuese una cuestión de rivalidad, se podría discutir sobre las razones, siempre que se pueda escuchar un poco al otro. Me parece que el ejemplo que da Vero es esto de, hay algo de la imagen, de alguna imagen que tiene como una pregnancia, tiene como una especie de efecto fascinante, donde no importa, porque por ahí, bueno, a nosotros nos pasa que hay unos personajes, a algunas personas les resulta fascinante y a nosotros nos causa una especie de repulsión, ¿no? Me parece que, pero ahí también hay como nosotros tenemos como cierta tal vez postura o alguna lectura que nos aúna en algunos lugares. Ahora, cuando no se puede realmente escuchar una diferencia, para pensar alguna tercera nueva posibilidad, estamos ahí, me parece, como en otra complicación. Me parece que hay una fascinación por la imagen que muchas veces seguramente es utilizada para algún fin más concreto que esa fascinación misma, ¿no? Ahora, cuando no se puede conversar, no sé, creo que es una gran dificultad. Yo bueno, tengo nenas de 10, 12 años, y cuando eran un poquito más chicas y estaban las muñecas zombies, yo decía, lo último que voy a hacer es comprarle una de esas muñecas, porque me parecían horrorosas, ¿no? Me representaban algo muy mortífero, no sé, anoréxico, no terminaba de entender, pero lo podía pensar como por ese lado. Pero después empecé a escuchar y a ver alguna película necesaria, las muñecas no las compré, pero sí tuve que ver alguna película de Disney, donde los zombies se comen el cerebro, ¿no? Me lo dijo en algún momento algún paciente chiquito que ocasionalmente escuché, y pensaba, hay algo de eso, no solo de una consistencia imaginaria, ¿sí? Digamos, de las palabras, de la libertad, nos coartan la libertad, ¿no? Que yo todavía estoy esperando que alguien me responda qué quiere decir nos coartan la libertad, porque no lo entiendo, no puedo entenderlo. Pero que tiene algo de eso, ¿no? El zombie representa un poco eso, ¿no? Alguien que anda y que no tiene la posibilidad de pensar por sí mismo. Y entonces ahí empecé a entender por qué estarían tan de moda y por qué vienen de Estados Unidos, fundamentalmente, la moda de los zombies.
Sí, a mí me parece que se agrega además a la fascinación por la imagen y esto de esa preeminencia imaginaria. Me parece que también se agrega la dimensión temporal. Si uno piensa, como estamos acostumbrados a, bueno, un tiempo de ver, un tiempo de comprender y un tiempo de concluir, el tiempo de comprender falta. Se ve y se concluye. No hay otra posibilidad. Hay que dar respuesta rápida, hay que dar la solución que se supone que saben lo que se supone que saben, y falta ese tiempo intermedio, porque hay como también una función de la prisa que, que complica doblemente. Bueno, y ahora entonces ahora que traes esto, ¿no? Y volviendo, digamos, a nuestro trabajo, ¿sí? Y ¿eso no implica un modo de intervenir particular? Eso yo me pregunto, ¿no? A ver, yo creo que así como hay momentos donde se trata de ser más silencioso, hay momentos en los que hay que decir. Y no digo, por ejemplo, yo qué sé, de alguien que viene muy desordenado, uno le ofrece alguna palabra que permita cierta posibilidad de orden, ¿sí? Alguno que viene a preguntar y a preguntar, uno le ofrece un silencio, tratando de tomar esa distancia respecto de los ideales y de que yo te voy a contestar lo que vos, ¿no? Digo, un modo particular de intervenir que instale, ¿sí? Ese tiempo de comprender para concluir, ¿sí? Eso pensaba, que tal vez sobre eso, ¿no? Habría que ver cómo leemos la clínica, cómo nos encontramos trabajando con pacientes que vienen con tanta urgencia de querer respuestas o con tanta consistencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, totalmente, Sí, claro. sí, Claro, sí. claro. Se entiende y es bastante, lo verificamos bastante generalmente cuando nosotros podemos ofrecer ese tiempo de demora, que el no tener que encontrar una respuesta rápidamente de por sí alivia. Digo, que hay algo en el armado del espacio que al paciente lo alivia, yo diría que casi de forma sugestiva. O sea, hay algo del poder, el paciente puede tomar algo y como nosotros podemos ofrecer algún espacio ahí de tiempo para la comprensión, para comprender, hay un alivio. Eso la verdad que es bastante verificable, ¿no? Verificamos con los pacientes. Sí, pero también me parece que tiene que ver con otro tipo de respuesta, que me parece que los analistas tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Porque, bueno, por algo el gran consumo de medicamentos y de medicación antidepresiva, ansiolítico, como la respuesta a una rapidez supuestamente prometida, o bueno, terapias más conductuales, donde terapias breves se llamaban, donde había que dar respuesta rápida para la eliminación de un síntoma que por supuesto después pasaría a desplazarse para otro lado, pero digo, el psicoanálisis en ese sentido, por eso también la necesidad de preguntarnos, porque el
psicoanálisis en ese sentido sería otra posición totalmente distinta, pero muchas veces fijando una posición se empuja a otras soluciones o a otra búsqueda. Bueno, con el silencio absoluto, por ejemplo. ¿Cuántos pacientes claro. nos llegan diciendo estaba recontra angustiado y no me decía nada? Supuestamente bueno, ahí yo creo que se hace semblante, ahí se hace semblante de analista, no se ocupa el lugar, se hace semblante. Y bueno, y creo que tenemos que estar atentos a eso, como tenemos que estar atentos, esto que decía Pilar, uno se mueve en un ámbito donde más o menos pensamos todo lo mismo, pero me parece que hay que estar atento también a que no se filtre la ideología por la que estamos atravesados, que es imposible no estar atravesado por la ideología, y estar advertido de eso en el modo de intervención. Pensaba algo muy cortito, que nuestra política es la ética, ¿no? Y entonces creo que eso también es como un punto de orientación. También pensaba que la palabra es política, no partidaria, ¿no? Pero digo que ahí se escucha también como algo de eso. Claro, sí. Se me viene a la cabeza el texto ese de Eugene Herrenfeld, ¿es? El del arte del tiro con arco. Sí, sí. Porque un poco lo que me parece que estamos hablando es eso, ¿no? De que, o por lo menos en esta última parte de la conversación, que llegan pacientes diferentes, ¿sí? Pacientes que, bueno, siempre son pacientes diferentes, ¿no? Pero esto que tiene que ver con lo que trae Patricio de la lectura del neoliberalismo, ¿no? Y pacientes urgidos de soluciones rápidas, que ellos mismos están advertidos que no funcionan, porque vienen de otros lugares donde capaz que hicieron otros tratamientos que no les funcionan, ¿no? Y a veces supervisamos eso, ¿no? Lo descolocados que quedamos, que no sabemos muy bien cómo hacer con eso, que sí estamos advertidos que no es con silencio, que hay que decir algo, pero ¿qué se dice? Y la demanda, ¿no? Y todos estos líos y estos vericuetos. Y pensaba en ese libro porque me empecé a acordar mientras ibas hablando, Mirta, que en el libro el chino en un momento se recalienta con Eugene. Y cuando lee el libro dice, ahora entiendo, por eso sos así. ¿No? Ahora digo, como algo de eso, ¿no? Como me parece que es necesario también nos es necesario dar una vuelta por la época y como decía Rosa, ir dando vueltas, no sé si encontrando respuestas, pero ir dando vueltas y pensando cosas para tener también algún elemento para ver qué hacemos con estos pacientes que vienen urgidos de que ya quiero solucionar las cosas y no eyectarlos, no rechazarlos, sino bueno, ver cómo uno podría hacer para ofrecer un espacio diferente y que algo de eso se abra. ¿Algún comentario, alguna pregunta?
Bueno, si les parece, nos encontramos en 15 días. Vamos a trabajar con Patricia y con Valeria este artículo de página 12, La sociedad anestesiada por la fobia y el dolor, la entrevista de Forte, ¿sí? Sobre el libro de Han. ¿Tá? Y algo que les voy a compartir, que es el taller de cine, ¿sí? La película que vamos a ver la semana que viene, que es La vida que queríamos, que está en Netflix, ¿sí? El jueves próximo a las 10. ¿Sí? Bueno, los esperamos la semana próxima y en 15 días.